Parashat Bo. Está escrito en la Torá, en la Parashat de esta semana, Parashat Bo, lo siguiente. Vayomer Hashem el Moshe, Bo el Par'o, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו למען שיתי אותותי אלה בקרבו. El shiur en esta ocasión vamos a estudiar, profundizar el pasuk en cuestión que acabamos de leer desde la perspectiva del Torah Tasod, o sea, de la perspectiva de la pnimiut, de las partes más profundas de la Torah, y en especial quiero referirme a cómo Rabbeinu Arizal comenta la parashá de esta semana, y esto referido a una pregunta previa. Rabbeinu Arizal dice lo siguiente: Vayomer Hashem el Moshe Bo el Par'o. Vamos a estudiar de un libro que se llama Sha'ar Apsukim, en donde Rabbeinu Haim Vital escribe las enseñanzas de su maestro con respecto a las parashiot de la semana, o sea, con respecto a cada una de las parashot que ocurren durante la semana y que recibió enseñanza no sobre toda la parashá, sino sobre algunos puntos principales que obviamente son el eje sobre el que gira el resto de los contenidos de cada parashá. Y sobre esta parashá, la parashá de Bo, Rabbeinu Haim Vital escribe lo siguiente: Vayomer Hashem el Moshe Bo el Par'o. Le dijo Hashem a Moshe, ven donde el faraón. Behine, escribe Rabbeinu Haim Vital, Behine, Par'o lo haya makir beshem ha'avaya. Par'o no conocía, estamos hablando a nivel más profundo, no conocía la fuerza del nombre Havaya, o sea, del nombre de Kadosh Baruj Hu Yud Kei Vav Kei. Behaya Has Veshalon Kofer Beshem Ze. Y él era un kofer, o sea, él era una persona que renegaba de las fuerzas que tuviera este nombre. ¿Qué nombre? Yud Kei Vav Kei. Eso significa que no lo conocía, no es que no sabía que existía el nombre Yud Kei Vav Kei que representaba al creador del mundo, etc., sino que vaya kofer bo, o sea, que renegaba que este nombre tuviese la fuerza que Moshe y Aarón decían que tenía, o sea, que Am Israel decía que tenía. Ukemo she'amar hakatuv, como está escrito en el pasuk, lo yadati et Hashem, no conozco a Hashem. Otra vez, la kavaná es, o sea, el significado es que no reconocía la fuerza que este nombre tiene dentro de la Metziut, dentro de la realidad. Aumnam hayam akir beshem Elokim. Sin embargo, él reconocía la fuerza que había en el nombre Elokim. Ukemo she'amar hakatuv, como sabemos que dice el pasuk, etzva Elokim hi. Cuando los Hartumim de Faraón, sus brujos, dijeron Etzva Elokim hi, es porque precisamente esa cultura sí reconocía que existía algo que se llama Elokim, otra forma diferente de manifestación del Creador en el mundo. Que Moshe nitvaer etzlenu ta'am ze, como ya vamos a explicar. Ki Par'o haya yonek mivchinat ha'oref shel ze'er, porque el Faraón, como lo dice su nombre, Par'o, que son las letras de Ha'oref, o sea, faraón en hebreo, Par'o, son las mismas letras de la palabra Ha'oref, la nuca, para indicarnos que él absorbía energías de la Kedushá a través de la nuca de la Kedushá, que es la parte de atrás. O sea, que él recibía como si fuese la poca energía que la Kedushá produce en la parte de atrás. Asher Sham Bechinat Gimel Mohim de Katnut, que allí en el Oref se encuentran los tres Mohim de Katnut Anikra, que se llaman con respecto a Egipto Sar Atabahim, Sar Hamashkim, Besar Aofim, o sea, el ministro de Tabahim, de la Shechita, de faenar los animales, Sar Hamashkim, el copero, Besar Aofim, el panadero. Ushelostam hem shemot shel Elokim. Y los tres estos eran una forma en que se expresaba dentro de Egipto el nombre de Elokim. Vamos a explicar lo que escribe acá Rabbeinu Arizal sobre la parashá.
Benojaim Vital, en nombre de Renorizar. Hay una pregunta base que está presente en casi todos los comentarios sobre la parashá de Bo, y por supuesto también ingresa en la Torah del Sol, que es la siguiente. Akadosh Baruj Hu mandó sobre Egipto 10 Makot para separar la historia de Egipto de la historia de Israel. A pesar que en un momento estaban unidas durante el momento en que llega Jacob a Egipto y Yosef se hace cargo de esa cultura y de manejarla, sin embargo, con el paso del tiempo, por razones que también es necesario explicar y profundizar, llegó a una situación que podríamos determinar de asimilación, hasta tal punto que los sabios expresan eso con el hecho de que Am Israel había llegado a 49 niveles de tumá, 49 niveles de impureza. Y si se quedaban más, entonces la historia de Israel se hubiese mezclado con la historia de Egipto. Para que esto no ocurriera y ambas historias se separaran, o sea, que el caminar de Israel se llevara hacia una dirección y el caminar de Egipto hacia otra, entonces Hashem mandó sobre este imperio 10 Makot, un grupo de 10 plagas. Ahora, si es así, y si hubiésemos nosotros redactado el Tanaj, hubiéramos redactado la Torá, simplemente hubiéramos puesto estas 10 Makot en una sola parashá. Hubiéramos puesto estos 10 golpes con los cuales se separa la vida de uno de otro, hubiéramos puesto todo en un solo texto, o sea, en una sola parashá, no lo hubiéramos dividido en dos. Pero en la Torá, curiosamente, Hazal divide las Makot en 7, que son de la parashá de Barak, que ya pasamos, y 3 en la parashá de Bo. Entonces, eso quiere decir que el contenido de las últimas 3 Makot, o sea, el Homer, el contenido, y también la finalidad de las últimas 3, es diferente o distinta del contenido y de la finalidad de las primeras 7, a pesar de que todas se embarcan, todas se encuadran dentro de lo que acabamos de decir, de la Kahat Goy Mikerev Goy, o sea, de tomar un pueblo dentro de otro, o sea, separar la historia de Israel de la historia de Egipto. ¿Y cuál es entonces el punto de diferencia entre un grupo de plagas y el otro? El primer grupo de plagas, las primeras 7, representan la forma en que Am Israel muestra delante del imperio egipcio, y así a través de sus ancianos, o sea, de sus sabios, Moshe y Aarón, que el destino de Egipto y el destino de Israel tienen que separarse. O sea, que no es compatible vivir en ese lugar, porque vivir en ese lugar significa la desaparición de Israel. Para que esto no ocurra, y como Israel tiene un Yud, tiene una finalidad cósmica, universal, entonces es necesario sacar a Israel de Egipto. Y para esto fueron necesarias esas 7 Makot, esas 7 plagas. Sin embargo, y esto finalmente es reconocido por el faraón, cuando decimos Etzva Elohim Mihi, o sea, que Behemet, él se dio cuenta de que existen dos direcciones en el mundo que se expresan a través del Shem Elohim, cuando ve que lo que él puede hacer igual que ellos, o sea, había sangre en el río, entonces sus brujos hacían algo parecido, había un bastón que se transformaba en serpiente y sus brujos hacían algo parecido, o sea que las dos fuerzas, las dos culturas, las dos historias podían ser una sola. Pero después de los Kinim, o sea, después de la plaga de piojos en adelante, se dio cuenta de que es diferente, de que son dos aguas que no se pueden mezclar. Y eso lo expresa él cuando dice Etzva Elokinihi, quiere decir que estamos separados. Eso lo reconoció. Sin embargo, había una pregunta más profunda que va a tener que ser solucionada con las 3 últimas plagas. Y la pregunta es si esa separación es Lejatjila o Bediabad. O sea, ¿a qué me refiero? Si esa separación es esencial o es simplemente producto de una situación histórica. ¿A qué me refiero? Del hecho de que Israel y Egipto se hayan vinculado en un momento de la historia, puede ser que debido a eso es necesario hacer la separación, pero no porque esencialmente sean dos pueblos distintos. O sea,
que Ilu Lejatjila Elohim, desde un principio Elohim, lo que él reconoce, estaría de acuerdo en que exista solamente una sola historia, que embarque dentro de ella, que incluya dentro de ella los dos pueblos. Pero no es que sea necesario, en forma esencial, separarlos, debido a la situación que ocurrió en Egipto y al hecho de que Egipto se sintió amenazado por este grupo pequeño que de todas maneras estaba tomando posiciones claves dentro de su imperio. Se produjo esto que llamamos esclavitud, que es el sikhsukh, que es la fricción, la tensión, y llevó finalmente a la separación. Entonces él pensaba que esto era algo que ocurrió a posteriori, pero desde un principio no tendría que haber sido así, que esencialmente no hay diferencia entre un yehudí y uno que no es yehudí, entre un hebreo y uno que no lo es. Esto es un pensamiento muy sutil, debido a que gran parte del mundo todavía sostienen esta posición y solamente comprenden que la separación de Israel del resto de las naciones es simplemente tal vez algo religioso. O sea, debido a que tenemos alimentos diferentes que consumimos, tenemos una forma diferente de vivir y como otros pueblos la tienen, también ellos lo tienen, pero de una u otra forma somos como parte de la familia, de la humanidad, en un sentido ideológico, no en un sentido biológico, porque es así. En un sentido biológico somos parte de toda la familia del ser humano, porque todos fuimos creados por Akadosh Baruj Hu B'Tselem Elohim. Pero hay una diferencia esencial entre nosotros y las naciones. Y eso el faraón pensaba que era simplemente una cosa derivada de un conflicto histórico. Y por eso vienen estas tres últimas plagas, la plaga de Arbé, la plaga de Hoshech. Arbé es la langosta, Hoshech, la oscuridad, y Makat Bejorot, la muerte del primogénito, como una forma de demostrarle al faraón que no está en lo correcto y que Am Israel no es parte de una historia común, sino que tenemos una historia diferente, aparte, que transcurrimos dentro del mundo de una manera y por un camino especial. Esto se expresa en Kabbalah por las expresiones del nombre de Hashem. Y es por eso que dice Rabbeinu Arizal que si bien el faraón, él conocía el nombre de Elohim que maneja el mundo, o sea, que ve cómo funcionan los pueblos dentro del mundo y las dinámicas históricas, se da cuenta que hay fricciones y muchas veces esas fricciones necesitan ciertas separaciones. Y eso es la posición, la forma de entender el nombre de Elohim. Sin embargo, el punto más profundo de la realidad, el punto más profundo de la Metziut, es justamente la base de ella misma, que es el nombre Yud Kei Vav Kei, o sea, el Shema Havaya Baruj Hu. Y eso él no lo conocía. Nos enseña además, o sea, era kofer en esto, o sea, pensaba que no es así. Pensaba que Israel no es Lejatjila una historia aparte, sino simplemente Bediabad. Lejatjila quiere decir desde un principio, Bediabad como consecuencia de algún hecho. Esto lo expresa Rabbeinu Arizal, el hecho de que él piensa que está conectado Israel al resto del mundo a través del hecho de que Faraón se nutría, o sea, su jochma, su sabiduría, en las profundidades que ésta tenía, que eran muchas, se nutría de algo que se llama el Oref del Zair, o sea, la nuca del Zarampín. Se refiere al Da'at. En el árbol en el Tzhaim, en el diagrama en que se muestran las sefirot, conocido por todos, tenemos tres sefirot en la parte superior, que son la Jochma, la Binah, y sobre ellas dos, el Keter, Jochma y Binah, y a veces suele aparecer Jochma, Binah y Da'at. La Jochma y la Binah, junto con el Keter, forman una tríada, que la parte trasera de esta tríada es el Da'at. El Da'at es una forma de concentrar las energías del Keter, de la Jochma y la Binah, para poder después impulsar esa energía al resto de las sefirot que están por debajo, al Gesed, la Kibburá, etc. Y por lo tanto representan una forma muy sutil de sinun, o sea, de tamizar la energía para unas utilizaciones positivas.
Pero la Sitra Ahara, el otro lado, o sea, aquello que vive imitando la Kedushá, imitando la santidad, justamente es en ese punto en el cual ellos se nutren para poder sobrevivir. Y la forma de poder sobrevivir de ellos, de la Sitra de este otro lado, del lado de la mentira del mundo hoy día, es a través de tres gormim, de tres factores. Lo que se llaman los mojim de Katnut, o sea, lo que se llaman los cerebros de lo pequeño. ¿Por qué pequeño? Porque no es lo grande, no es lo manifiesto, sino es lo que está oculto, es como la sombra en términos de Jung, aquello que está detrás nuestro sin que sepamos que esté o que queremos no ver, pero está siempre con nosotros. Es así, está siempre con nosotros ese otro lado. Y allí hay tres factores que son base de la cultura egipcia y que están mostrados en la Torá con estos tres tafkidim. Uno, de ser carnicero, Sar Tabajim. Dos, de ser copero, Sar Hamashkim. Y tres, de ser panadero, Sar Aofim. Estas tres funciones, que parecen parte de una historia interesante sobre la cual gira Yosef Hatzadik, pero es un poco más que eso. Estas tres funciones o trabajos son justamente lo que constituyen la base de la cultura egipcia y del imperio que ellos construyeron. El Sar Tabajim, el ministro de la carnicería, entre comillas, es la Galmut, es la manifestación básica de un pecado muy profundo que la humanidad tiene, que conserva y que hay que le taquen corregir, que es el asesinato. El Sar Mashkim representa el punto básico de la manifestación justamente de el impulso a las ta'avot, a los placeres, que se define dentro de la Torá con la averá de Gilui Arayot. Y el Sar Ofin, o sea, el panadero, es la manifestación concreta justamente de aquello que tiende a la Abodazara, o sea, a la idolatría. Aquí tenemos las tres bases de la clipa, las tres bases de la impureza, que conformaron en un momento de la historia un imperio, tal vez el mayor de todos, cuyas influencias siguen y permanecen hasta el día de hoy, que son justamente el asesinato, la prostitución y la idolatría. Sar Aufim, que es la idolatría, Sar Mashkim, la prostitución, el Sar Atabajim, el asesinato, el carnicero, que es el asesinato, el copero, que es la prostitución, como ya sabemos, está escrito en muchos lugares, la relación entre el alcohol y las pasiones, y finalmente el panadero, que es el pan. El pan es el corbán, es el sacrificio, solo que entregado a aquello que no es Dios. Estos tres puntos tienen que ser golpeados. Tienen que ser golpeados por Israel para poder entregar una visión al faraón que, a pesar de eso, va a estar muy difícil de poder convencer de que la separación va justamente a través del tikkun de este punto, de estos tres puntos. Él va a ofuscarse con eso y no va a lograr salir de eso hasta Kriyat Yansuf. O sea que vamos a necesitar como una cuarta plaga, que es Kriyat Yansuf. Sin embargo, las tres primeras vienen a atacar los tres mojim que él construyó en la clipa a través de lo que él yonek, a través de lo que él absorbió del Da'at. Y es así que las tres últimas plagas, la plaga de Arbe, que es la plaga de la langosta. La plaga de la langosta hace muchas cosas dentro de Egipto y especialmente define a Egipto, porque está escrito que la langosta fue expulsada y de esa manera se reconocieron hasta dónde llega ese país. O sea que estamos entendiendo que la langosta, el arbe, de la shom arbe, es algo que produce y reproduce y se vuelve a reproducir, pero esa reproducción finalmente termina en una gran pobreza, porque la plaga esta de langosta es la que destruye la comida. Eso es justamente la parte principal
del tema más hondo que encontramos en el asesinato. Debido a que se quiere llevar a través del asesinato la posibilidad de poder sobrevivir yo y no el otro. Sin embargo, esto lleva finalmente a la autodestrucción, como está escrito en los libros que al asesino lo van a asesinar y aquel que asesinó al asesino también lo van a asesinar. O sea, es como una plaga constante que lo único que hace es destruir, 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 comer como la imagen simbólica del arbe, de la langosta. Después tenemos la plaga de Hoshech. La oscuridad es el lugar de la taba. La oscuridad es el lugar donde se suelen realizar todos los actos que van en contra de la pureza. Por lo tanto, la plaga de Hoshech golpea justamente el punto de Gilui Arayot. Y finalmente, la muerte del primogénito. El primogénito era considerado en el mundo antiguo como una especie de semidios, de algo que estaba en vez del creador, por ser el primer hijo, la primera fuerza, etc. Y esto también es golpeado. O sea, Kadosh Baruj Hu también va a mostrar que la única autoridad que existe en el mundo es la de él y la de nadie más. Estos tres puntos, el punto del asesinato, el punto de la prostitución y el punto de la idolatría, son los puntos que son golpeados en las últimas tres plagas, según como estamos estudiando a partir de los libros de Rabbeinu Arizal. Y esto es lo que hace que Faraó vaya acercándose a la percepción y conciencia de la fuerza del nombre Yud-Kei Vav-Kei. Si lo hizo en forma total, vemos que al parecer no, porque fue necesaria una cuarta plaga, que es la destrucción total de Egipto en el mar, y aún así Faraó sobrevive y es enviado a Nínive, donde nuevamente caen los mismos tres puntos que se va a necesitar después, el tipul, eh, la utilización de otro profeta. Fue enviado otro profeta para poderlo convencer de que vuelva en Chubá, que fue Yonai. Al parecer nuevamente Sarah nuevamente pecó. O sea, este es un tema profundo dentro de la conciencia de los seres humanos, que no perciben la diferencia mautí que hay entre una persona que obedece a Hashem, que quiere servir a Kadosh Baruj Hu, y una persona que, aunque diga eso, realmente está muy alejado, porque está dentro del Maagal, está dentro del círculo de estos tres Sarim: Sara Mashkim, Sara Ofin y Sara Tabajin. Rabbeinu Arizal agrega además sobre este punto, dice lo siguiente: ולסיבה שלו היה יונק מן המוחין de Gadlut, y el punto por el cual él no podía absorber energía del Gadlut, o sea, del Shem Havaya, כי בבואן מתבטלים הקליפות, ולכן לא היה מכירם. Porque cuando el Moach de Gadlut, cuando el Shem Havaya ingresa dentro de la Metziut, o sea, ¿eso qué quiere decir ingresar? Ingresar quiere decir que hacemos el tikkun de Gilui Arayot, hacemos el tikkun de la Avodah Zarah, hacemos el tikkun del asesinato de Shefijut Damin. Entonces son los Mojin de Gadlut, la imagen del Yud Kei Vav Kei, la que empieza a brillar, y si es así, la clipa desaparece. Entonces, si él hubiese querido de alguna manera aceptar Yud Kei Vav Kei, hubiera desaparecido, porque simplemente él es la construcción de la clipá, de estos tres puntos. Y si quiere recibir del Yud Kei Vav Kei, entonces él mismo, su imperio, él, lo que él significa, hubiera desaparecido. Estamos hablando realmente a nivel espiritual, o sea, el ser humano se hubiera mantenido, pero la energía de él hubiera desaparecido, se hubiera transformado en un Baal Teshuvah, que es finalmente que los Mojin de Gadlut ingresan en una persona y ésta cambia su forma de vida. Eso es justamente lo que conocemos como el retorno. Baal, el dueño del retorno. ¿El retorno de qué? De los Mojin de Gadlut que ingresan dentro de la persona, y ésta comienza a apartarse justamente de los puntos negativos de la clipá, de la impureza del otro lado. El texto de Rabbeinu Arizal continúa y empieza a plantearnos otros puntos más profundos aún sobre como dije, la separación de la historia de Israel de la historia de Egipto. Sin embargo, vamos a quedar hasta acá en este punto. En las próximas entregas vamos a profundizar en los nombres de Hashem, especialmente en la entrega de la Torá,
que se aproxima, antes obviamente en Kriyat Yansuf, para entender justamente en forma más profunda cuál es el punto central en que, como repetí ya varias veces, manifestamos o vemos la separación de los dos pueblos, la separación de las dos culturas y en forma mucho más honda aún, la separación, en los términos actuales, de dos historias. La historia de Israel se separa de la historia de Egipto, que es un paradigma de la historia del mundo. O sea, Israel está en una parte y las naciones están en otra.